Aquellos que afirman la continuidad entre el primero y el segundo Stanislavski, sosteniendo que ambos métodos, como son la introspección y las acciones físicas, se llega al mismo fin y que por lo tanto en tal sentido son lo mismo. Aquí Raúl Serrano responde subrayando la importancia del proceso como noción clave en el trabajo creativo del actor. La diversidad de los itinerarios hace completamente diferente también los objetivos que aparentemente pueden ser similares. Una cosa es partir de las acciones físicas y llegar a la vivencia, y otra es partir del trabajo introspectivo. Más bien para Serrano, la búsqueda del sentido y el sentimiento vivido como punto de partida representa pues el más grave error que se puede cometer, que es fundamentalmente esto en lo que se opone a Strasberg. Entonces aquí lo pone textualmente: la estructura que se genera en la introspección hace que el actor deje de lado el aquí y el ahora, la dialéctica de los cuerpos, la interacción, lo que está pasando a su alrededor, y lo lleva a valorizar el pasado. Entonces los elementos constituyentes de la estructura dramática son, como lo dice Serrano, como las 7 notas musicales, dando esta analogía, no solo condicionan mutuamente, sino que se constituyen como tales debido a su recíproca dependencia. Y estos son: primero, conflicto; segundo, el entorno que no se debe confundir con el lugar de la acción; tercero, los sujetos activos; cuarto, las acciones físicas o trabajo específico propio del actor; y quinto, el texto. Entonces, el conflicto en su acción técnica es el encuentro entre dos o más conductas voluntarias dentro o fuera del sujeto en cuestión. El conflicto es siempre el oponerse de dos fuerzas antagónicas, de dos modos diferentes de proceder, pero que al mismo tiempo es la unidad, por lo que una fuerza encuentra su razón de ser en la otra y viceversa. Lo que propone Serrano es resolver el problema técnico del actor cuando se encuentra frente a un conflicto. Y aquí explica Serrano que el actor generalmente frente a una acción dramática tiende a describir el conflicto y a analizarlo desde fuera, y aquí adopta un punto de vista externo. Y aquí el actor puede entender los tormentos de Edipo, hablar de ellos, cómo permanecer irresoluble, de que solo el actor procederá para lograr revivir los sentimientos de su personaje. Es un plan totalmente descriptivo y se adopta a favor de una interiorización del conflicto. El plan puramente descriptivo se abandona a favor de una interiorización del conflicto, y se trata de lograr traducir la comprensión intelectual en una praxis actoral. El primer paso que el actor debe cumplir es el de visualizar cuáles son los dos o más elementos en contraste que aparecen como tendencias opuestas en su accionar, ¿sí? Como propuestas contradictorias para su trabajo específico, de modo que se puedan asumir como tales. Serrano identifica en la acción la unidad misma, a la que puede reducirse lo dramático, pues en el cual confluyen todos los otros elementos de la estructura dramática. La acción crea, por lo tanto, el entorno. A su vez, también el entorno condiciona el accionar. O sea, no hay que olvidar que la estructura dramática es en efecto un esquema conceptual orgánico que posee elementos en relaciones recíprocas. Y cada situación dramática en cuanto situación concreta tiene un entorno, es decir, un espacio físico real en el que se coloca la acción, y pues un espacio convencional y el conjunto de las condiciones dadas. Entonces, visibles en ese momento en la escena, en la medida en que son causa de determinadas transformaciones en el accionar de los personajes. Serrano nos pone acá: la acción escénica es todo comportamiento voluntario y consciente que tiene un determinado fin y que transforma aquí y ahora. Esa es la definición de Serrano, que hace pues como un hincapié en la capacidad que tiene la acción de transformar en el campo en el que se aplica. La acción es principalmente el instrumento en que el actor constituye el personaje y
guía la interacción en la escena. Aquí el actor tiene que poder lograr la transformación de su compañero, transformándose, así, también a sí mismo. Él, textualmente lo dice, debe comenzar su trabajo técnico con las acciones, y son estas las que desencadenan todo el proceso anterior que engloba a posteriori diversos niveles psicológicos. Entonces, son las relaciones materiales en el entorno y pues con los compañeros que crean el personaje, no solo en la realidad física, sino también en la psicología. Sin embargo, no todo movimiento es acción. En cuanto a un movimiento puede, del mismo modo, no implicar transformación, mientras que toda acción es movimiento, pero la acción no puede ser reducida a un simple movimiento, sobre todo porque este último deja fuera de sí a la psiquis del personaje. Serrano subraya el hecho de que esta acción escénica, para responder a su característica principal de transformadora, debe necesariamente presentarse como acción psicofísica. Si la acción fuera únicamente acción física, no sería posible diferenciarla del simple movimiento. Si fuera únicamente psíquica, sería imposible para el espectador poder verla. Para Serrano se hace imposible distinguir lo que se crea de la cosa creada. Claramente, el actor es materia, es instrumento, es el que crea. Entonces, en el real e imaginario estos se funden. De este modo, la acción lo transforma en otro, en el personaje construido sobre su propia identidad. Entonces el actor, a través de las acciones que no le pertenecen, que dejan de ser del mismo para asumir el personaje e identificarse con él. Entonces el actor, haciendo lo que hace el personaje, se transforma lentamente en este. El sujeto de la estructura dramática es, por lo tanto, el sujeto que se va creando a partir del actor, el personaje en su desarrollo. Y por lo que se refiere a este tema, en estos últimos años, Serrano amplía y modifica algunas de sus concepciones precedentes. El sujeto, considerado inicialmente como orientado hacia la finalidad, se enriquece actualmente de consideraciones anteriores. No es más solo aquel que quiere algo, sino aquel que de continuo tropieza con conflictos. Este sujeto, en el que en el momento de accionar se encuentra ante un conflicto, dando un ejemplo entre una respuesta y un estímulo en consonancia a un instinto y a su ser social. En este contexto, la conversación dramática se convierte en una salida conflictiva. El cambio de la represión actúa desde la cultura sobre el cuerpo. Y de este mismo modo, Serrano redefine el concepto de acción como comportamiento voluntario que afronta el conflicto y trata de resolverlo en la búsqueda de un compromiso con dicho conflicto. No hay más espacio ya para ningún tipo de racionalización en este momento. El sujeto no se pregunta qué quiere y por qué, sino que sufre la lógica conflictual del cuerpo como el motor en el aquí y ahora. Entonces la acción como lucha a lo que se nos impone, esta reelaboración de las temáticas le quita al libro de Serrano un poco de aquel sabor más racional del que ya está impregnado. Lo que sucede con el entorno que crea la acción y que a su vez es creado por ella se encuentra en cierto modo también en el texto teatral, que es ya la premisa para el trabajo del actor y ya consecuencia del mismo. Lo que fundamentalmente exige el trabajo técnico es la investigación de estos elementos que no se ven en el plano verbal, es decir, de todos aquellos factores extralingüísticos en que se desarrolla este acto lingüístico. El actor, con sus acciones, justamente construye dichos contextos materiales. Por otra parte, el texto necesariamente condiciona el accionar del actor, y en tal sentido funciona como una condición dada. Entonces, en esta obra de Serrano se coloca esta necesidad de recuperar la unidad del ser humano como base de toda ética, ¿sí? de tranquilizar esta distancia entre palabra y cuerpo.
Ага, ну вот те действия прямые, а вот обманывать я еще не умею. Ты просто обманывать не знаешь? А как человек? А как человек? Как человек я умею, но в себе это не культивировала. Ты все равно умеете. Умею, это у меня в природе, это у меня есть. Но вот вот это то, что вы умеете, мне больше ничего не нужно. Каждый человек это имеет в природе. А ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно? Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный. В области актерской техники, давайте, ребята, сколько у каждого...